Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y vamos a dar comienzo a uno de los temas más importantes sobre fertilización y cómo la planta lo va a aprovechar en el suelo. Entonces vamos a hacer esa introducción de esos conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Es muy importante saberlo. En ciertas ocasiones a nosotros como agricultores nos enseñaron que el tema de suelos era algo complejo y difícil de entender. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengamos en cuenta y que nosotros aprendamos. El tema de suelos, como agricultores, como asistentes técnicos, como ingenieros agrónomos, debemos saberlo, porque es un tema que la verdad nos va a enseñar mucho y nos va a crear unas pautas muy importantes para nosotros aplicarlas al suelo y que la planta obtenga los mejores rendimientos. Pero entonces, antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que te va a ayudar a ti a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. El día de hoy vamos a empezar a tocar un tema muy interesante que tiene que ver directamente con el análisis de suelos y cómo vamos a interpretarlo y sobre todo cómo vamos a empezar a manejar el plan de fertilización. Pero antes de eso, pues debemos tener unos conceptos muy claros y empezar a desglosar todo ese tema para poderlo entender. Entonces, ¿qué tema es el que vamos a empezar hoy? Hoy vamos a empezar a identificar unos conceptos básicos y vamos a empezar esa introducción. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es un protón, ¿sí? ¿O qué son los protones? ¿Sí? Los protones son partículas cargadas positivamente. Ya les voy a explicar por qué es importante tener este concepto claro en los análisis de suelo. Lo debemos de entender porque nos lo van a mencionar, entonces para saber de qué nos están hablando. ¿De qué es un electrón? Un electrón también es una partícula, pero está cargada ¿qué? Negativamente. ¿Y qué es un neutrón? Un neutrón es una partícula que sin carga. Bueno, entonces, para entrarnos un poquito, estas partículas nos van a formar algo que nosotros conocemos como ¿qué? Como un átomo. ¿Sí? ¿Y qué es un átomo? Es la unidad más básica de un elemento, ¿cierto? Nosotros ya sabemos qué son los elementos, ¿cierto? Y que estos átomos, al unirse, van a formar ¿qué? Moléculas. Moléculas tan simples como ¿qué? Como el agua, o una molécula tan simple y tan compleja y tan complicada como ¿cuál? Como el ADN, por ejemplo, de los seres humanos, como una cadena de ADN. También nosotros, ¿cómo lo llamamos? Ya aplicándolo a la agricultura, nosotros lo llamamos los famosos queloiones. Este concepto yo creo que lo hemos escuchado muchas veces cuando el asistente técnico va y nos interpreta el análisis de suelos o el ingeniero agrónomo, e incluso nosotros como agricultores cuando nos entregan el resultado mencionan mucho esta palabra, los famosos iones. Entonces, ¿de dónde sale esto? Para que lo tengamos muy claro, es muy importante tenerlo para saber de qué vamos a hablar. Entonces, ya entrándonos un poquito el tema, los iones pueden ser ¿de qué? De dos formas. Esas dos formas, ¿cuáles son? Nosotros las hemos escuchado muy bien. Los aniones.
¿sí? Los aniones, ¿qué son? Los aniones son iones cargados negativamente. Y aquí es donde vamos a empezar a relacionar los conceptos que nosotros mencionamos en la agricultura. Ejemplos de esos aniones, ¿cuáles son? Por ejemplo, los nitratos, el cloro. Miren que ya empezamos a relacionar varios conceptos. Nosotros fertilizamos con muchos nitratos, pero el ácido fosfórico, el ácido bórico, por ejemplo. Con estos están cargados negativamente. No nos los tenemos que aprender de memoria, pero sí es muy importante tenerlos en cuenta para temas que vamos a ver mucho más adelante y que nos van a ayudar a comprender todas las propiedades químicas del suelo. Entonces, básicamente, esos son los aniones. Y el otro concepto son los ¿qué? Los cationes. Acá sí voy a hacer mucho énfasis porque los cationes son los iones que están cargados positivamente, ¿sí? Y interfieren mucho en la nutrición vegetal, o con algo relacionado en los análisis que nos mencionan mucho, es la capacidad de intercambio catiónico, que lo vamos a ver mucho más adelante y tiene que ver mucho con este concepto. Entonces, ¿cuáles son esos cationes? Tenemos el hidrógeno, tenemos el potasio, tenemos el calcio, tenemos el magnesio, tenemos uno que nos causa mucho rosito en casa, que es el aluminio, tenemos el silicio, por ejemplo, ¿sí? Todos los elementos, la mayoría de los elementos que nosotros, el cobre, que nosotros utilizamos para la nutrición vegetal, tiene que ver con los cationes. Entonces, por eso es que es una herramienta tan importante, ¿sí? Una vez ya tenido este concepto de aniones y cationes y cómo están cargados eléctricamente, ¿qué es lo que hacen esos aniones y esos cationes? Forman moléculas, ¿sí? Moléculas como ¿cuáles? Como el agua, como el sulfato, por ejemplo, de cobre pentahidratado. Todo ese tipo de moléculas son las que forman moléculas como todos los agroquímicos que nosotros utilizamos y usamos en el campo, ¿sí? Es la unión de esos aniones y esos cationes, o de esos aniones, o de esos iones, como nosotros los llamamos normalmente. Entonces, mire que fuimos desglosando todo, desde las partículas, que son los protones, electrones, neutrones, que a su vez forman átomos, y esos átomos a la vez son iones, que esos iones se dividen en cationes y en aniones. Los cationes están cargados positivamente y los aniones negativamente, y que a su vez forman ¿qué? Moléculas simples como el agua, moléculas que nosotros conocemos, por ejemplo, como el sulfato de cobre pentahidratado, forman todo ese tipo de moléculas, los agroquímicos que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque partículas o moléculas o elementos que no estén cargados eléctricamente no van a participar en la nutrición vegetal y tampoco se van a adherir a las partículas del suelo para volverse disponibles para la planta. Básicamente por eso es tan importante que nosotros sepamos este concepto básico. Si nosotros no lo sabemos desde la base principal, no vamos a entender absolutamente nada de las propiedades químicas del suelo y por qué es tan importante saberlo. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que esas partículas deben estar cargadas eléctricamente para poder que participen en la nutrición vegetal. Básicamente es eso. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir
y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que les va a ayudar a ustedes a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.